Vamos a hablar hoy, como dice el título, fundamentalmente de virus emergentes, lo que llamamos virus emergentes, pero necesariamente vamos a presentar el contexto biológico en el cual discutimos esta denominación de este grupo viral y también vamos a presentar algunas relaciones que tienen la historia de los virus con nuestra historia política, digamos, con la historia de la humanidad, para dar algunos ejemplos de la importancia relativa siempre que tienen el desarrollo de las enfermedades en el desarrollo de nuestra sociedad, que también se pueden ampliar a cualquier desarrollo de cualquier especie viva en la Tierra. El concepto de virus emergentes es un concepto que es un poco engañoso, tal cual está presentado como su nombre lo indica, pero es un concepto que nos permite presentar el tema y discutir a qué nos estamos refiriendo. En general, cuando hablamos de virus, como dice ahí, los virus son, desde el punto de vista biológico, predadores. Predadores, aunque no tengan boca, no tengan formas de alimentación tradicional, los virus se alimentan de las células que infectan, o de los organismos, si estamos hablando de organismos multicelulares. Son los predadores más pequeños y como dice, vamos a empezar la charla con una frase y la vamos a terminar con otra, como dice Jonathan Swift, un poeta irlandés que vivió, bueno, de fines del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, y que escribió su obra más importante, fueron los viajes de Gulliver. En uno de sus poemas dice, así como observan los naturalistas, una pulga tiene una pulga más pequeña que la hace presa, y estas, las pulgas más pequeñas, tienen otras que las muerden, o sea, que las comen, y así hasta el infinito. Como si esto fuera un sistema de lo que llaman los matemáticos frascales, ¿no? Que siempre una estructura tiene dentro de otra estructura mucho más, más desarrollada que la contiene, y que uno no la ve porque tiene un límite de visión en el detalle. Pero esto no es que siga hasta el infinito, pero esta frase nosotros la usamos para señalar cómo cualquier ser vivo que conozcamos va a tener otro ser vivo que se alimenta de él, aun cuando este otro ser vivo sea mucho más pequeño. Y acá tendríamos que hacer una advertencia de a qué cosas llamamos seres vivos y a qué cosas no. Muchas veces, la siguiente, desde el concepto de diversidad biológica es difícil determinar qué está vivo y qué no. A ver, nos queda claro la diferencia entre lo inerte y lo vivo cuando lo inerte es una piedra y lo vivo es una planta o un animal, cualquier cosa de ese tipo, o incluso una bacteria. Pero en los límites, y eso se debe al tipo de definición que usamos. Y lo que hay que recordar es que la definición no es la verdad. La definición es un invento que hacemos nosotros para poder acercarnos a un tema y tratar de simplificarlo y de estudiarlo. Entonces, cuando esa definición no nos sirve, nos entramos a plantear, bueno, ¿y estos bichos están vivos o no? Pero estos bichos se multiplican, evolucionan, viven alimentándose de otros, se desarrollan alimentándose de otros y están en la Tierra desde hace tanto o más tiempo que la célula. Y por lo menos, si no están vivos, habría que generar un concepto de entre comillas, vida alternativa para tratar de explicarlo. En términos biológicos, la Tierra, nuestro planeta, fue no desde sus comienzos fue un planeta abiótico, o sea, sin vida. Por muy poco tiempo, en términos geológicos, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, solo, y resalto las comillas de ese solo, tuvo 800 millones de años sin vida. Es mucho tiempo, pero en términos geológicos es muy poco. O sea que alrededor de 3.800 millones de años de toda la vida del planeta
hubo seres vivos en el planeta y se verificó lo que llamamos evolución biológica. Hasta que, desde ese momento, desde que empezó la evolución biológica hasta ahora, la Tierra es esencialmente un planeta de microorganismos. Por más que para nosotros las especies dominantes sean los seres humanos en el planeta, la Tierra sigue siendo, si uno la mira en forma cuantitativa, en forma cualitativa, en la forma que uno quiera, un planeta de microorganismos, por diversidad de especies, por capacidad de ocupar nichos ecológicos, por cantidad de proteínas o de ácidos nucleicos que tienen en forma masiva esos bichos, los distintos grupos de organismos, sigue siendo un planeta de microorganismos. Todos los procesos importantes de transformación atmosférica que existen en la Tierra, principalmente lo hacen los microorganismos. Por ejemplo, para dar un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero cuando hablamos de fotosíntesis, uno siempre piensa en la fotosíntesis, es un proceso que hacen las plantas y que permite la regeneración del oxígeno, y eso es cierto, pero cuando uno analiza cuánto oxígeno generan las plantas y cuánto oxígeno por fotosíntesis generan los microorganismos, o cuántas estructuras biológicas hace uno o el otro, en una inmensa mayoría lo hacen los microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos ocupan mucho más nichos ecológicos que cualquier otro ser vivo en la Tierra. Imagínense que en cualquier océano que uno mira, en las capas superficiales, como dice ahí, hay del orden de 1 millón de células por mililitro de mar. Células que son esencialmente microorganismos. Imaginen la cantidad de eso que es. Algo parecido sucede si uno toma un gramo de tierra, un gramo de suelo, tiene más o menos la misma cantidad de células. Esas células son en un 90 y pico % microorganismos. Y los organismos grandes en la Tierra estamos como, digamos, existimos y ocupamos nuestro lugar, o sea, participamos de los equilibrios ecológicos, pero en una medida que no impacta tanto como se suele decir. Eso que está aquí, esta figura que está acá, es una representación del árbol, lo que podríamos decir, el árbol genealógico de los seres vivos en la Tierra. Es una representación teórica basada en datos experimentales. Se supone que el organismo ancestral, el más ancestral de todo, está en la raíz de este árbol. Es un árbol filogenético. Y a partir de ese organismo ancestral, por evolución, se han generado todos los otros organismos vivos que actualmente existen. Y también se han generado todos aquellos organismos vivos que existieron y han desaparecido. Lo que están en las ramas, digamos, de este árbol filogenético son los grupos de organismos que se conocen actualmente. Cada uno de estas ramas tiene la estructura o tiene la importancia de lo que antes llamábamos un reino de la vida, ¿sí? Cuando los científicos empezaron a intentar caracterizar las formas vivas que había o los distintos componentes de la naturaleza, hubo distintos intentos de clasificación. La mayoría de ellos eran antropocentristas, o sea, nos mirábamos nosotros primero y los que más se parecían a nosotros eran más importantes, los que más se alejaban eran menos importantes. La primera forma de clasificación de los organismos es la de Aristóteles, o una de las primeras, que dice que había un reino animal, un reino vegetal y un reino mineral. Eso dejaba fuera, por ejemplo, a todos los microorganismos. Después, porque se desconocían fundamentalmente, después cuando se empezó a conocer que existían muchos seres vivos diferentes a los animales y a los vegetales, se intentó forzar la clasificación para meter a los microorganismos en alguno de esos reinos de Aristóteles. Lo que se vio rápidamente que no tenía sentido. Se suponía que los seres vivos que se movían, los chiquititos, digamos, microorganismos que se movían eran de los animales y los que no se movían eran de los vegetales, pero eso entró a tener muchas contradicciones. Después, cuando la biología y las ciencias naturales en general avanzaron en el conocimiento de la diversidad biológica, aparecieron los 5 reinos que conocíamos hasta hace poco,
el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, que incluía los hongos y que ya se los veía, se los consideraba diferentes a las plantas, claramente diferentes, por ejemplo, porque no hacen fotosíntesis y tienen una estructura celular distinta. El reino Protista, que era y sigue siendo una bolsa de gatos, un montón de microorganismos con determinadas características, pero muy diversas, y el reino Monera, que eran todos los microorganismos que no tenían núcleo. Los otros 4 que me nombré primero se denominaban eucariotes, porque tenían la carioteca, la membrana nuclear. Los del reino Monera no tenían membrana nuclear y por lo tanto se los agrupaba. Si los protistas dentro de los eucariotes son una bolsa de gatos, el reino Monera era todavía mucho más que eso. Cuando se hicieron los análisis genéticos, aparecieron los análisis genéticos y la secuenciación completa de genomas, se pudo ver que el reino Monera tenía diversidad interna y muy claramente había 2 grupos. El primero de ellos fueron las arqueas y el segundo las bacterias, que son todos a la vista del microscopio, son muy parecidos, pero son muy diferentes en estructura interna y en la forma en que organizan sus procesos. Y lo más interesante de todo es que se encontró que todos los procesos en los que se diferencian las arqueas de las bacterias hacen que las arqueas sean iguales a los eucariotes. O sea que si uno miraba desde el punto de vista genético, había mucho más proximidad genética entre las arqueas, un organismo sin núcleo, y los eucariotes, todos los seres vivos unicelulares y multicelulares que más conocemos, que con las bacterias. Primero a las arqueas se las llamó arqueobacterias para no definirlas como un grupo y después se decidió denominarles arqueas para claramente decir que bueno, acá tenemos un grupo diferente. Y a estos 3 que están resaltados ahora se los considera los 3 dominios de la vida. Se supone entonces que si uno cuenta la historia como si fuera cronológicamente, primero apareció un organismo ancestral que se multiplicó y evolucionó en distintos organismos. De la diversidad que ha aparecido, solo 2 ramas existen en la actualidad. Esas 2 ramas son las arqueas y las bacterias. Y que en algún momento, alrededor de hace 2000 millones de años, se produjo un evento en el cual una bacteria entró en un contacto muy íntimo con un arquea en el mismo nicho, vivían obviamente en el mismo nicho ecológico, en una comunidad, y ese contacto íntimo se hizo constante, digamos, se hizo perenne, y eso generó la primer célula eucariota. ¿Sí? Ese contacto probablemente haya sido la adquisición de la mitocondria, no del núcleo, que parece ser un contacto posterior, bueno, por eso no se sabe con detalle todavía, parece haber sido la adquisición de las mitocondrias, de las organelas que hacen, que procesan la energía dentro de la célula, para el nuevo ser vivo. Ese nuevo ser vivo, que era la suma de 2 seres diferentes, uno que aportó esencialmente lo que es el citoplasma y esencialmente lo que después fue el núcleo, y otro que aportó, que se convirtió en la organela, que es la mitocondria, que era la bacteria, generó un ser que ya no tenía ni las propiedades de uno ni de otro, ni tampoco la suma de las propiedades de uno y de otro, sino como si fuera el concepto de la Gestalt, digamos, las propiedades generadas nuevas eran mucho más que la suma de los componentes. ¿Sí? A partir de esa primer célula eucariota se generó una gran diversidad que aquí está representada por todas estas ramas. Si ustedes se fijan, en estas ramas aparece el reino de animal, el fungi, el reino de plantas, pero también aparecen las algas, las amebas y un montón de grupos que todos esos grupos todavía se siguen clasificando con el nombre de protista. Digamos. Eso no es un grupo homogéneo,